Buenos días, hermanos. Esta mañana quiero compartir con ustedes un breve pensamiento basado en un versículo que llamó mi atención en los últimos días. Quizás lo había leído muchas veces, pero nunca había reparado en él. Y me habló de una manera especial porque se trata de un privilegio que tenemos los creyentes y que quizás no siempre valoremos convenientemente. Por eso quería compartirlo con ustedes. Se encuentra en Isaías capítulo 30, verso 21. Y dice así: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Se trata de una más de las bendiciones de los que confían en el Señor y le obedecen. Y es una muestra más de la gracia y misericordia de Dios para con su pueblo. Si leemos el capítulo 30 de Isaías, vamos a ver que Dios está tratando con Israel, y como dice el verso 9 y el verso 11, se trata de un pueblo rebelde, de hijos mentirosos, de hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y que dejaron el camino y se apartaron de la senda o del camino. Y desoyeron el consejo de Dios a estarse quietos, como dice el verso 7, y a esperar en quietud y en confianza. Como consecuencia de dejar la palabra y confiar en violencia e iniquidad, ellos huirían velozmente, aún ante peligros insignificantes, y serían alcanzados por sus enemigos, los cuales serían aún más veloces que ellos. Pero Jehová es justo y misericordioso y se presenta como alguien que tendrá de ellos compasión. Cuando el pueblo se vuelva y confíe en él, entonces vendrá esta bendición de la que hemos leído en el versículo en esta mañana. ¿De qué trata esta promesa? Una voz que habla a nuestra espalda, confirmando el camino que debemos tomar. La imagen parece ser la de un caminante que se enfrenta a la disyuntiva de dos o más opciones y no sabe cuál camino tomar. El camino lleva a un destino diferente y si se equivoca en la elección podría ser fatal para él. No hay carteles indicadores o los carteles son confusos. Se encuentra pensando y no hay nadie a quien preguntar porque todos están en la misma necesidad. Pero él oye a sus espaldas una voz que le dice: este es el camino, anda por él. Todos los demás no la oyen, pero él sí. Todos los demás dudan, pero él avanza porque una voz a sus espaldas le indicó el camino. La vida se nos presenta como un camino y cada uno de nosotros es un caminante. La vida tiene un alto grado de incertidumbre. Se conoce el inicio, pero no se saben las circunstancias que deberemos enfrentar ni cuándo ocurrirá el final del mismo. En ella nos encontramos muchas veces ante el cruce de dos caminos, ante una disyuntiva, ante una elección que puede resultar trascendental para el resto de nuestros días, porque del camino que elijamos dependerá el destino al que lleguemos. Muchas veces nos preguntamos: ¿estudiar o no estudiar? Muchas veces esta pregunta a los jóvenes les resulta fácil de responder, pero esconde un peligro por detrás, y es que en la respuesta muchas veces gana la pereza y la falta de disciplina personal. Cuando se arrepiente de su decisión ya es tarde, tiene una familia que mantener y ha perdido los mejores años para hacerlos, ya es muy costoso volver atrás. ¿Con quién me casaré? ¿Elijo por la belleza o por la vida espiritual? ¿Cuántas lágrimas serán derramadas y cuánto dolor será experimentado si te equivocas en este punto tan crucial? ¿Este trabajo que tengo o este trabajo al que aspiro glorifica a Dios? ¿Me acerca a Él o me aleja? ¿Lo elijo por el dinero que me va a reportar? ¿Estoy preparado para glorificar a Dios con el uso del dinero? ¿Cuál es el costo oculto de este trabajo? Muchos cristianos caen en este punto y, como lo hizo Lot en su momento, eligen la llanura fértil, sin percatarse de la ciudad de Sodoma que domina en aquel lugar. Lot perdió todo
Y muchos creyentes que toman una mala decisión en este aspecto viven para sí mismos y pierden todo lo que es verdadero y de valor eterno. La gran pregunta que todos nos hacemos en algún momento es: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, como decimos siempre, hay una voluntad expresa de Dios en su palabra que debemos cumplir primero. Se trata de aquellos mandamientos y principios que rigen nuestra vida en forma general y que marcan el camino de la vida cristiana. Resulta interesante como el apóstol Pablo habla de la fe cristiana que abrazó cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco. Y cuando él defiende su fe en el libro de los Hechos, dice que él ahora sigue el camino con mayúsculas. Su camino fue cambiado por el verdadero camino, el de la voluntad de Dios. Ese camino está bien delimitado, marcado en la palabra de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que cumplir cuando buscamos conocer la voluntad de Dios para mi vida, cumplir con la voluntad expresa de Dios en su palabra. Pero hay muchas encrucijadas en la vida, y para ello no siempre hay un mandamiento de Dios. Hay principios generales que no deben ser traspasados en la búsqueda de la voluntad de Dios para mi vida. Pero ¿cómo saber qué quiere Dios para mí? Dios se manifiesta de muchas maneras para dar a conocer su voluntad. En la antigüedad había una columna de humo y de fuego que se levantaba o se quedaba cuando el pueblo tenía que salir o acampar. Ellos no conocían el camino, simplemente debían seguir la columna que los llevaba. Otras veces hablaba en sueños para que la persona supiera qué hacer. O un ángel se acercaba a alguna persona, aunque eso ocurría en muy contadas ocasiones. Dios puede utilizar un hermano que me aconseje y me ayude a tomar una decisión que honre a Dios cuando el tema lo amerite y quiera tener una opinión espiritual. Pero lo cierto es que nos enfrentamos a muchas decisiones en nuestra vida y de ellas dependerá nuestro futuro. ¿Cómo saber lo que Dios quiere en cada ocasión? Bueno, los creyentes tenemos una gran ventaja sobre los demás. Conocemos a alguien que sabe nuestros tiempos y que los tiene en sus manos, a alguien que conoce el camino y nos avisa dónde se encuentran los problemas, que ilumina el camino para que nuestro pie no tropiece y caigamos. Porque el camino del hombre se produce en un escenario de oscuridad. Este mundo se caracteriza por la oscuridad moral, la oscuridad intelectual y sobre todo la oscuridad espiritual. El hombre está con su entendimiento entenebrecido y se encuentra bajo la influencia del príncipe de las tinieblas, quien trabaja para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Solo los creyentes tienen esa luz que los guía, como una antorcha que ilumina sus pasos hasta que el día esclarezca. Esa luz es suficiente para dar el siguiente paso con seguridad. No se nos permite ver todo el camino, pero sí lo suficiente como para ver dónde se encuentran los problemas más cercanos y evitar los tropiezos y caídas. Cuando un creyente anda en obediencia y en dependencia de Dios, al llegar a un cruce de dos caminos, sabrá cuál de ellos tomar. No baja un ángel del cielo, ni ocurre una visión de noche, ni mira al cielo para ver alguna nube que le muestre el camino. No, pero él lo sabrá. ¿Cómo ocurre esto? Porque una voz a sus espaldas le dirá: este es el camino, anda en él, y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo ocurre esa voz? Dios tiene muchas maneras de crear convicción en el corazón del creyente que espera en Él, como si esa voz realmente se hubiera oído a sus espaldas. Dios puede mover las circunstancias para que la puerta aparezca visiblemente abierta ante nuestros ojos. Otras veces son las puertas alternativas las que se cierran misteriosamente y solo queda la mejor opción para nosotros. A veces es mediante la oración y la lectura de la palabra que aparece esa voz misteriosa. Sea cual sea la manera en que Dios habla en nuestras vidas, lo que siempre ocurre es que aparece paz en el corazón una vez que la decisión fue tomada.
No tiene explicación racional, solo que la persona ha escuchado esa voz a su espalda que le indica qué camino tomar. Y cuando se llega a ese momento, la persona puede levantarse y caminar seguro porque Dios así se lo ha mostrado y sabe que es lo mejor que le pudo haber ocurrido. Y lo hace con su corazón confiado porque la paz lo ha llenado, no tiene dudas. Dios ha hablado a sus espaldas y le ha dado confianza. Esa paz es una bendición. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que quita toda duda y acalla todo interrogante. Y es una bendición que solo disfrutan los que viven en comunión íntima con el Señor. Así dice el Salmo 25:14. La comunión íntima con el Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes les hace conocer su pacto el Señor? ¿Quiénes son aquellos que escucharán la voz a sus espaldas? Aquellos que viven en el temor del Señor y gozan de su comunión íntima. Hay otro versículo que captó mi atención en estos días y está en Salmos 119, 165. Y dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Pensé en la paz y en lo precioso que es para aquel que la tiene. Es un bien escaso. La paz en el mundo se confunde con ausencia de conflictos. Pero la paz que Dios ofrece a sus hijos es paz interior aún en medio del conflicto. Pensé también en las incertidumbres de la vida, en lo imprevisible, en las grandes posibilidades de tropezar, en un camino que se abre a medida que caminamos. Un camino que tiene piedras, pozos, dificultades, un camino difícil, un camino inseguro, que produce vacilaciones en el caminante, a veces retrocesos y pérdidas de rumbo. Cuando pensaba en estas dos cosas, me recordó al pueblo de Dios en Egipto. Dios hizo diferencia entre el pueblo nativo y los hebreos, cuando las plagas de Dios caían sobre la tierra para tratar con el corazón duro de Faraón. En Éxodo capítulo 8, versos 22 y 23, y a partir de ese momento, las plagas afectarían solamente a los egipcios. Fíjense lo que dice aquel versículo. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo. Pero Dios no estaba tratando solamente con Faraón y el pueblo egipcio. Dios estaba mostrando a su pueblo, demostrándoles que Él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que había oído su clamor, que había visto la opresión, que se había acordado del pacto y que había descendido a salvarlos. A partir de ese momento, ellos comenzarían a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre los que son egipcios y los que son hebreos. Y mientras las plagas caían irremediablemente sobre el corazón del país, destruyendo su matriz productiva y su orgullo nacionalista, los pobres hebreos, los odiados esclavos, gozaban de paz, luz y bienestar. Sí, hermanos, podemos tener esta bendición en nuestra vida. La vamos a necesitar para no equivocarnos al tomar decisiones. Una voz clara, no audible, pero sí perceptible a las espaldas, indicando el camino y llevándonos en medio de las dificultades sin tropiezos. ¿No somos privilegiados entre tanta incertidumbre y oscuridad? ¿No nos parecemos al pueblo en Egipto en un territorio hostil? ¿No gozamos de paz, seguridad, certeza y caminamos sin tropiezos en un mundo que vive en oscuridad? ¿Estás ante una encrucijada y no sabes qué hacer? ¿Estás indeciso ante una situación difícil? No te muevas hasta que llegue esa voz a tu interior, hasta que no sientas esa paz que viene del cielo. Procura vivir en la comunión íntima de Jehová. Obedece su palabra. Y en un momento escucharás esa voz a tus espaldas que te dirá,
este es el camino, anda por él. Agradezcamos a Dios porque Él se ha comprometido a guiarnos en el camino. Que el Señor nos bendiga.